Hola, mi nombre es Hugo Arboleda. Soy el director de la Maestría en Gerencia de Tecnologías de Información de la Universidad ICESI. Quiero darles la bienvenida a todos los interesados en nuestra semana virtual de maestrías. En este espacio vamos a hablar particularmente de un tema de tendencia y de mucho interés para ustedes en este campo de la gerencia de tecnología de información. Hemos titulado esta charla Outsourcing en la era de los robots, la automatización como motor de transformación digital. Nos acompañará nuestro profesor de outsourcing de TI, Diego Osa. Diego es experto en el tema, se desempeña actualmente como director de Digital Operations en BPO en Everis. Diego estará desde Bogotá dándonos su charla y mostrándonos todas las ventajas que tiene la transformación digital basada en automatización. Bienvenidos. You were there. Same model. These were taken today. You have to let me see my son. He's in great danger. Mission. Once he was programmed to destroy the future. What it's like to try to kill one of these things. Now his mission. Get down. Is to protect it. Come with me if you want to live. You're really real. His loyalty is to a child. Who sent you? You did. 35 years from now. And his enemy. He's a Terminator like you, right? Not like me. Is the deadliest machine ever built. Bueno, suficiente. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo al menos crecí con esta imagen. Cuando me hablaban de un robot, cuando me hablaban del fin del mundo, comenzaba a pensar en elementos como la inteligencia artificial dominándonos, como las máquinas en Matrix y que nosotros tan solo éramos un juguete más de un plan mucho más grande. Incluso si me voy a mi infancia, pensaba en robotina, cuando iba a llevar robotina a mi casa. La mala noticia es que eso creo que no va por allí y que si bien llegarán, lo que ya llegó es muy diferente a lo que acabamos de ver en pantalla. Los robots ya están operando para nuestras empresas. Los procesos de negocio ya se están viendo afectados por estas tecnologías. La tecnología que usamos en cada una de nuestras empresas ya hoy por hoy tiene este tipo de elementos. Pero me pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente conocen estas tecnologías? Y si yo hablara de RPA o Robotics Process Automation, si hablara de inteligencia artificial o AI, si hablara de cognitiva, de machine learning, este tipo de elementos que al menos para mí son cotidianos en el día a día, pero no sé para ustedes cuánto. La otra buena noticia que les traigo es que estas tecnologías disruptivas y que nos están llevando de manera acelerada por la cuarta revolución industrial no es un elemento que sea imposible de conseguir, y les tengo el secreto. En muchas de sus organizaciones hoy por hoy utilizan proveedores de servicios. Es muy raro que ustedes como clientes tengan absolutamente todo in-house. Seguramente tienen temas en outsourcing o tercerización, pero ¿cuántos estamos usando bien esa tercerización? ¿Cuántos sabemos incluso de qué se trata la tercerización y no lo confundimos con proveeduría de servicios? El objetivo mío hoy es contarles un poco más cómo estas tecnologías disruptivas ya hacen parte de la transformación digital que están sufriendo sus proveedores de servicios. Y ojo, si usted es un proveedor de servicios y no lo está haciendo, preocúpese, porque otros como yo ya lo estamos haciendo. Así que los voy a invitar a mostrarles en la vida real esto de qué va, esto cómo funciona, el mundo hacia dónde va con estas tecnologías. Acompáñenme, les muestro en la vida real cómo funciona esto. En nuestras organizaciones todos tenemos procesos de negocio, procesos que son afectados en el día a día por personas, procesos que en el día a día son afectados por tecnología, procesos que por sí mismos tienen definición, procesos que deberían llevar una secuencia lógica de diferentes elementos.
Estos procesos conviven en operaciones de este tipo. Esta podría ser una oficina común de su organización, pero ¿su organización está preparada para la cuarta revolución industrial? ¿Su organización está con los procesos que debe tener? ¿Cómo nace este tema del outsourcing? Su organización tiene procesos que a veces no son necesariamente lo que ayuda a cumplir la misión de su organización. Sin embargo, estos procesos demandan el 80% de la atención para solamente producir el 20% de los resultados. ¿Hace sentido que usted lo siga haciendo? ¿Hace sentido que usted invierta en tecnologías como las que acabamos de hablar para que los procesos se transformen y sigan el ritmo que se requiere hoy por hoy en el mundo? Esta es una operación digital. Son personas que ustedes pueden ver que están trabajando cada uno en sus computadores, pero que cada uno dentro de sus máquinas tiene habilitadores muy potentes que están transformando los procesos de nuestros clientes. Organizaciones como Everis, la cual represento, pero cualquier otra que esté dentro de esta onda, ya hoy por hoy no es diferente o no es indiferente a este tipo de tendencias. Las personas producen día a día muchísimos, miles o cientos de miles de datos que impactan cada uno de sus procesos. Sin embargo, ¿tiene usted el poder de analizar toda esa información? Vamos a hablar un poco cómo nace este tema. Lo primero es que el concepto de tercerización o outsourcing no es un concepto nuevo. Es una de las prácticas gerenciales más aceptadas a nivel mundial. Sin embargo, en algunos casos pareciera la novedad cuando todavía sigo esforzándome por hacer todo dentro de casa. A finales de los 60, ya una persona como Ross Perot o organizaciones como IDS en su momento estaban hablando de hacer mi desorden por menos, I run your mess for less. Estaban diciendo que te podían hacer lo mismo que hacías en tu organización a un costo menor. Ese fue el primer driver que se comenzó a identificar para convencer a las organizaciones de que no hacía sentido que siguieran en todas estas tendencias. Sin embargo, eso se fue transformando. Y vamos a hablar un poco de cómo la tercerización además se vio nutrida por toda la transformación digital que ha sufrido el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuál fue el primer equipo que llegó a su casa, el primer computador, el PC o Personal Computer. Al menos yo escuchaba a mi padre cómo en su organización tenía un par de equipos y de hecho estaban enfocados con unas tarjetitas a procesos contables, a procesos de producción de alguna información a partir de cierta data, y eran muy pocos los que tenía cada una de las empresas. Sin embargo, finales de los 80s, principios de los 90s, hubo jugadores como IBM o el mismo Apple que comenzaron con el Mac y con este tipo de máquinas a irrumpir en un espacio que no habían irrumpido y era llegar a los hogares. Estos equipos, que hoy por hoy para nosotros son normales y que todos yo creo que alguna vez hemos usado un mouse, pues en ese momento ni siquiera se entendía qué era la palabra mouse. O sea, ni siquiera se entendía cómo tenía yo que usarlo, cómo se movía, cómo dar un clic en un lado o el otro, o incluso cómo enfrentarme a una pantalla negra con texto verde o una pantalla azul con texto blanco. La promesa del padre de familia era: traje la tecnología a casa, traje la revolución. Pero ¿sabíamos usarla? Cuando el hijo daba un power on al equipo y el equipo arrancaba y de pronto tenía algún fallo, ¿qué hacíamos? Lo primero que se hacía en ese momento en un mercado completamente inmaduro, adelantado a su época, era devolver la máquina a la tienda en la que la habías comprado. Sencillo, la máquina falló, está rota, no me sirve, deme una nueva. O incluso, devuélvame mi dinero. Las empresas que estaban en dicho mercado tuvieron que reaccionar a este tipo de tendencia y abrieron un primer elemento: el soporte telefónico, el soporte remoto especializado, donde al otro lado de una línea 018.000 había un ingeniero, había una persona que podía responder a dicha necesidad. Pero, ¿era suficiente? ¿Qué tal y si pensamos en la variable costos o en la complejidad que tenía para el CIO o incluso el COO, gerente de operaciones de una compañía de estas, responder a un mercado que de hecho ni ellos mismos conocían muy bien? Esto generó grandes dificultades. El costo era muy alto, estábamos hablando de salarios superiores a los $7 por hora de esa época. Estamos hablando de una situación en la cual
no había mano de obra suficiente e incluso era un mercado que no era motivante para un ingeniero salido de un MIT, de un Harvard, etcétera, irse a trabajar detrás de una línea telefónica. Él quería estar más asociado al proceso productivo de la misma máquina. Por ende, se comienza a buscar, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y aparece otra palabra clave en esto, el offshore. Encuentran que el país del mundo que más ingenieros produce en el mundo y que además también es de habla inglesa es la India. Se montan unos centros de servicios en remoto y de manera offshoreizada comenzamos a atender esto. Pero miren cómo los llevé en una secuencia histórica que a veces no es natural para nosotros, pero que día a día usamos. ¿Cómo hacemos para que esto además responda y que el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos no estén hablando como papá seguía esforzándose en procesos que no añadían valor a su empresa, o áreas de tecnología que tenían que trabajar 7x24, áreas de tecnología que estaban completamente expuestas a riesgos que ni siquiera eran capaces de controlar? Ya hoy por hoy, con la inteligencia artificial, con elementos como la autorremediación, con la automatización inteligente de procesos, comenzamos a encontrar otros elementos muy interesantes que transforman el mismo outsourcing y toda la historia que les he contado hasta ahorita. Por ende vamos a hablar un poco de operaciones digitales, pero partamos de lo básico. ¿Qué es el outsourcing? Si me permiten, voy a usar una definición citada de la IAOP, que es la Asociación Internacional de Profesionales de Outsourcing, que se demoraron muchos años y que lograron sintetizar en tres frases. Básicamente ellos lo que dicen it's a long-term results-oriented relationship with a specialized services providers. Pues señores y señoras, esto hizo que muchas personas en la industria, proveedores de servicio, contratantes, academia, Estado, tuvieran horas y horas de discusión. Incluso vamos en la 10ª versión del OPBOK, Outsourcing Professional Body of Knowledge. Este texto, que es una de las Biblias que usamos para transmitir el conocimiento o la ciencia que hay detrás de la tercerización, se demoró mucho en llegar a esto, pero permítanme, les voy a presentar los elementos más importantes porque estoy seguro que muchos de ustedes usan proveedores y ni siquiera saben administrarlos. ¿Por qué? Lo primero, miren este elemento. Se habla de largo plazo, pero ¿cuánto es largo plazo? Nadie está diciendo que sean 6 meses, 1 año, 3 años o contratos de 10 años como los que yo podría llegar a administrar con algunos de mis clientes. Estamos hablando de que siempre yo tengo una visión transformacional del proceso. Siempre estamos hablando de cómo llevar esto al siguiente estado. ¿A partir de qué? De unos resultados del negocio, ¿sí? En una relación. Y esta palabra es muy importante. Si yo no estoy pensando cómo conseguir resultados en algo tiempo, en una relación que va de 2 partes, cliente-proveedor, es muy difícil, pero ¿será cualquier proveedor? No. Lo que nos invita a la definición es a pensar en un proveedor especializado de servicios. En ese orden de ideas, hoy por hoy la industria que tiene el BPO, que a veces lo escuchamos y no entendemos o lo asociamos directamente a un call center, pues no. Estamos hablando del Business Process Outsourcing, cómo yo puedo tercerizar elementos como la nómina de mi empresa, los procesos de selección. Creo que muchos de nosotros usamos headhunters. Podemos estar hablando de elementos contables, para mencionar algunos. ¿Qué tal si hablamos del ITO o Outsourcing de Tecnologías de la Información? Y elementos como el que les conté hace un momento de soporte técnico especializado, revisamos si hace sentido que lo tenga en casa o no. Elementos como la seguridad de la información. ¿Tengo la necesidad de tener absolutamente todo o tengo de pronto mi oficial de la seguridad y el resto de elementos los tengo subcontratados? ¿Y qué tal si hablamos de desarrollo de aplicaciones? ¿Qué tal si hablamos de movilidad? Etcétera, etcétera. Todos esos elementos que están afectando el día a día de la tecnología de mi organización. Incluso, si me permiten, hay una más, que es el KPO, que es el Knowledge Process Outsourcing,
y es esa capa elevada de servicios muy especializados y basados en conocimiento. Conocimiento como por ejemplo puede ser un bufete de abogados. Ahí estoy subcontratando especialistas que me van a evitar meterme en líos legales. Bueno, todo esto que les he contado es una definición que hoy por hoy sigue siendo válida, pero que con elementos como los que mencionaba hace un rato, de inteligencia artificial, de RPA, qué tal si hablamos de realidad aumentada y otros elementos más, y digo yo, ¿será que esto debe seguir siendo igual a como en los 60 lo hacíamos, que era por un costo menor? Pues no. Hoy por hoy seguimos transformándonos. Las estadísticas son claras. Los contratos de outsourcing, solamente el 50% de ellos son renegociados. Lo que quiere decir que el otro 50% se pierden. ¿Por qué? Porque hay una mala relación entre cliente y contratante y proveedor. Nosotros además encontramos en dicho elemento que estas tecnologías comienzan a transformar el día a día de dicha relación y no garantiza que podamos lograr la continuidad de los contratos. Aún los contratos que están siendo renegociados, solamente el 25% de ese 50% que se renegocia es nuevamente contratado. ¿Por qué? Porque siguen apareciendo jugadores que nos están cambiando el día a día, jugadores que tienen ya hoy por hoy, no estamos hablando de uno, de dos, sino de cientos de bots que complementan el trabajo de operaciones como las que le acabo de mostrar. Información incluso ya ni siquiera estructurada, que nos comienza a mostrar nuevos negocios que hoy por hoy como organización ni siquiera me imaginaba. Por ende, comienzo a invitarlos y a cuestionarlos si hoy por hoy sus proveedores o usted como proveedor está dentro de esta dinámica, porque si no lo está, quiero advertirle que analistas como Gartner o como el mismo McKinsey comienzan a poner una frase y un lapidario que la industria está adoptando, en algunos casos bien, en otros no, y es que el outsourcing tradicional está muerto. ¿Su proveedor está muerto o está en esta dinámica? Muchas gracias a Diego por haber compartido con nosotros acerca de su experiencia en este tema de transformación digital y todo lo que tiene que ver con este tema de los robots que está tan de tendencia en las organizaciones que trabajan en transformación de TI. Quiero invitarlos a que nos visiten a ICESI, a que se inscriban a la maestría. Han superado su primera clase, pero tenemos 3 semestres por delante para aprender muchísimo acerca de cómo gerenciar efectivamente organizaciones soportadas en tecnologías de información. Los esperamos en ICESI. Bienvenidos.